Así que por lo pronto vamos dando la entrada a mi queridísimo maxi abogado Federico Anaya Gallardo, que ya se encuentra aquí con nosotros. David, supongo que está por entrar. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí, leyendo, escribiendo. Ya, pues muy bien, Federico. Pues bienvenido, bienvenido a esta emisión. Pues Federico, mientras entra David Peña, Federico, ¿qué decir de esta propuesta de ley que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta reforma electoral, una reforma de altísimo calado. ¿Cuál es tu valoración? Así, en una valoración ahorita general, ya entraremos en los detalles, Federico. Bueno, de entrada hay que recordar que es una reforma constitucional y eso significa que necesitas tener 2/3 partes de las dos cámaras para que tenga éxito. El problema es que el presidente y los partidos que lo apoyan en el Congreso no tienen esa mayoría. Entonces, esta reforma, con todo lo importante que es, hay que ubicarla muy bien en este contexto y entonces tratar de comprender pues, qué pretende el presidente. Perdón. Salud. Tú normalmente no vas a lanzar una iniciativa de reforma constitucional si sabes que no va a pasar en el Congreso. Pero ya lo vimos en el caso de la reforma eléctrica. El presidente López Obrador de todas maneras lo hizo. Entonces, yo tengo la impresión que lo que está haciendo es escribiendo un guión con un programa ideológico constitucional. Entonces, la reforma eléctrica es lo que se desea desde Morena y sus aliados que exista en la Constitución. Y aquí también es lo que se desea que exista. Y hay una cosa para mí, y con eso te diría primer saque, lo más importante es que en lugar de tener unas cámaras legislativas divididas entre diputados o senadores que se eligen por mayoría, es decir, en un distrito, si hay 5 candidatos y 3 candidatos tienen 20%, otro candidato tiene 19% y hay un candidato que tenga 21%, el que se vuelve diputado es el que tiene 21%. Eso es un diputado de mayoría, ¿sí? Ajá. Y ahorita lo que tenemos son 300 diputados de esos y 200 que son por lista de partidos. Y los diputados por lista de partidos, los plurinominales, como les llamábamos, tienen muy mala fama, pero fueron realmente los que permitieron que hubiera transición democrática. Porque en los viejos días del PRI no había manera, era imposible ganar una elección en un distrito. No importara que el PRI tuviera nada más el 21% de los votantes, ¿me explico? De todas maneras la ganaba. Bueno, ahora, todo esto que acabo de decir, que es lo que está ahorita, 300 de mayoría y 200 plurinominales, ya no va a existir. Yo creo que esa es la parte más importante de la iniciativa de reforma. Ya no hay diferencia entre mayoría y plurinominales. Ahora solamente hay diputados de lista. Y esos diputados de lista son electos en cada uno de los estados de la República, es decir, los 300 diputados originales se reparten como siempre se han repartido en las 32 entidades federativas y adentro de cada entidad federativa, el partido que tenga más votos se lleva más diputados, que eso es lo que se llama proporcionalidad pura, ¿sí? Es un sistema ultrademocrático, radicalmente democrático y que te impide que las minorías muy fuertes a nivel muy local en los distritos sean las que controlen el sistema de representación. Entonces, yo creo que eso es lo más importante de esta propuesta. Ahora, no es muy probable que vaya a pasar, pero lo que nos está diciendo Morena es cuál es su visión de cómo debe estar organizada la democracia a nivel nacional. Pues gracias Federico. Hay varios ángulos que hablar sobre esta propuesta
y esto que señalas de los candidatos plurinominales. Pero bueno, ya que hoy te estás también solidarizando con el último hombre Marlboro, también con tu camisa, pues le damos la bienvenida al último hombre Marlboro, además con un nuevo look. Agárrese, Exactamente. agárrese usted. No, 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 no. Qué barbaridad. Oye, no sé si anda por ahí el último hombre Marlboro, David Peña, no sé si lo han visto. Llegó su primo, vino Ah, su primo. No, me hice acá, me rapé, entonces es el corte más radical que he tenido, pero bueno, entonces estoy y, aquí ya y, regresando. y los lentes Sí, también, ¿no? Y la barba. y la barba, No, pues no, esto no, es no, una qué cosa, barbaridad. cambiando de look, no sé si para bien o para mal, pero bueno, la idea es de vez en cuando cambiar para No, tener pues una, ahorita aquí la audiencia va a dar sus puntos de vista, no te sí, sí, apures, mi querido, sutiles opiniones. sutiles opiniones. David, adelante. Mira, yo igual, bueno, ando un poco ronco, pero con ánimo de estar acá. Yo me sumaría igual de entrada al comentario de Federico y un poco mi resistencia, digamos, del día de ayer de entrar a la discusión de la reforma electoral me parece que es coincidente con esto que está diciendo Federico. O sea, primero la iniciativa está presentada, digamos, en un contexto político partidista que pues de entrada da pocas posibilidades de su aprobación o de su avance, digamos, en términos ya de las votaciones en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, ¿no? Ese es el primero de los puntos. El segundo, yo creo que sí está en buena medida o en buena parte cargada la reforma constitucional de una fuerte contenido ideológico, que no está mal, o sea, no está mal, desde la visión del presidente o digamos, desde la lógica presidencial de cómo quieren colocar estos temas o cómo quieren colocar las discusiones. El tema más bien va a ser, y a eso a mí me gustaría, digamos, eventualmente hacer un análisis ya después, incluso comparativo con otros países, de derecho comparado, cosas mucho más de detalle, digamos, de análisis, más que un posicionamiento genérico en decir, pues está buena la reforma o tiene buenas cosas o tiene malas cosas. ¿Por qué? Porque primero, yo creo que hay que analizar si se están retomando figuras o si se están retomando ejercicios de otros países en donde han funcionado, cómo han funcionado, cómo es la lógica de control, incluso, por ejemplo, post-electoral. Uno de los temas que a mí me llamaban la atención, sin entrar al detalle minucioso, era que se abre la posibilidad de que los magistrados electorales sean elegidos por voto. En verdad, es más importante elegir a los magistrados electorales por voto que al fiscal general de la República, por ejemplo, o que a los fiscales de los estados. O sea, en verdad, el tema electoral es más importante en la lógica de prioridades y en la lógica de batallas que, como sucede en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que los fiscales son elegidos por la gente y no por nombramiento partidista, para garantizar justo la autonomía. Es decir, son preguntas, no es descalificar la iniciativa. Me parece que son preguntas que se tienen que estar haciendo, o sea, nos va a llevar, ¿qué te gusta? De aquí hasta septiembre, octubre, cuando menos esta discusión del electoral. O sea, ya nos metió en la discusión mayo, junio, julio, agosto, van a tener 5 o 6 meses de discusión. Probablemente para que lleguemos a un proceso que no logre pasar, digamos, la iniciativa como está presentada. Y yo insisto, ahora justo Ernesto acabas de hablar con Carla Quintana, ¿no? El tema de la crisis de las personas desaparecidas, la crisis en impunidad. Y en verdad nos vamos a meter a discutir 7 meses, 8 meses, si los magistrados son elegidos o no, si el INE es elegido o no. Digo yo, en términos de prioridades, entiendo que sea una prioridad para el presidente, pero me parece preocupante, y eso lo coloco como crítica también acá, me parece preocupante que nos volquemos a sumarnos a la ola que está colocando el presidente en términos mediáticos y que temas, desde mi particular punto de vista, mucho más importantes que el tema electoral, queden fuera de la agenda simplemente porque la agenda la marcaron para ahora estar discutiendo los próximos 8 meses el tema electoral. Digo, esa es una de las grandes preguntas que yo me hago en este primer saque, ¿no? Ya, órale, gracias, gracias. Pues sí,
hay gente que las coloca como igual de importantes, según leo aquí en la audiencia, que ahorita vamos a leer por ahí algunos de los mensajes, además de celebrarte, el nuevo look, mi querido David Peña, y otros ya nos colocan el bueno, el malo y el feo, y que ahí que ahí nos arreglemos, ahí como nosotros queramos, pues a mí déjenme el feo. Oye, mi querido David, Federico Anaya, esta parte que coloca, y que ese era uno de los temas que quería colocar también con ustedes, la propuesta de que no solamente los magistrados, sino los consejeros sean elegidos por los tres poderes de la Unión. ¿Cuál es tu lectura si hablamos de democracia? Es decir, los candidatos son elegidos para que después sean votados por la gente. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Mira, el problema que tenía la idea de una elección popular es de dónde vienen los candidatos, porque podría ser una lista inmensa de candidatos que quieran ser consejeros electorales o miembros del Tribunal Electoral. Entonces, la acotas. Entonces dices, los tres poderes tradicionales proponen cada uno de ellos 20. No es una mala idea, porque especialmente en el legislativo, lo que va a pasar es que los partidos que ya están representados en el legislativo, pues van a proponer a sus candidatos y se van a poner de acuerdo entre ellos de cómo sale eso. La reforma constitucional no dice cómo tenga que hacerse eso, y eso podría hacerse de una manera muy sistemática y razonable. Jaime Cárdenas decía la semana pasada, pues, que tú puedes tener un sistema como el que actualmente existe para elegir a los consejeros electorales, en el sentido de que se forma un comité técnico que escoge quiénes son los mejores candidatos, y luego ya la Cámara vota su lista de 20 candidatos posibles. Entonces tú te aseguras que haya una alta calidad y preparación de las y los candidatos, y esos se mandan al electorado y que el electorado decida. Lo que también sería interesante ver es cómo se hace una campaña como esa. Y tiene razón David, exactamente igual podría hacerse para elegir a los fiscales. Yo creo que podríamos hacerlo así también. Y no solamente eso, también así podría elegirse los consejos de la judicatura. La idea no es mala, al contrario, me parece muy buena. Y creo que si tenemos un presidente realista, se llama Andrés Manuel López Obrador, si está poniendo esto en la agenda es porque precisamente el tema grande es por qué no podríamos elegir por voto popular a cualquier funcionario. Bueno, hay muchas razones, una de ellas es la técnica, y entonces hay maneras de arreglar el problema, y que es lo que acabo yo de decir. Y ahí no estoy tan de acuerdo con David en el punto de que hay cosas que tendrían más prioridad. No, todo es prioritario. Y la ventaja de una discusión de una reforma constitucional que en realidad se tiene muy pocas posibilidades de pasar, es que puedes discutir no solamente el asunto que se puso en la agenda, sino todos los concatenados. Fiscales, ¿por qué no los elegimos? Judicatura, ¿por qué no los elegimos? Etcétera. Y eso nada más con ese tema de elijamos a las autoridades electorales. Y aparte de todo, no es una cosa rara. Lo que me da risa es que algunos comentócratas, jóvenes y viejos, esa parte de la propuesta la mandan muy lejos, al carajo, diciendo que es muy loca. De pronto es la más sensata. Pero Jaime Cárdenas decía, habría que ver cómo va a quedar la ley, pero, de nuevo, no vamos a llegar a discutir la ley porque es altamente probable que esto no tenga éxito. Ahora, hay un detalle. Cuando el presidente y Morena ponen estas cosas tan grandotas y fuertes en la arena de discusión, el único problema es que la oposición va a tener que empezar a decir sí o no. Y eso es muy bueno para la democracia, nosotros que vamos a elegir, porque entonces vamos a ver quién está de qué lado, ¿sí? Y muy malo para la oposición, porque en las democracias modernas, los partidos siempre tratan de no comprometerse, para entonces agarrar votos de todos lados en medio de la confusión.
Y en una situación como la que está planteando el presidente, pues los partidos tienen que comprometerse. Y entonces ahí ya vimos los despropósitos del PRI diciendo, la situación eléctrica como estaba muy mal, pero de todas maneras vamos a votar en contra de esta reforma. O los escándalos de cabilderos que están abiertamente defendiendo intereses que están en contra de la mayoría de la población. Pero eso es bueno, porque entonces en la elección de 24 la gente va a saber quién está de qué lado. Gracias, mi querido Federico. David, entrevistamos también al diputado Pablo Amílcar Sandoval a propósito de este tema de los plurinominales. Y él lo que nos explicaba, para tratar de traducirnos un poco en la redacción, es que si se eliminaban los plurinominales, en realidad quienes iban a ser elegidos eran los que estaban concursando para candidatos, es decir, que el que quedaba a la hora de la votación, el que quedaba en segundo lugar o el que quedaba en tercero, entraban, esto es decir, estos iban a entrar en lugar de los plurinominales, de tal manera que consideraban, decían ellos, pues entonces la idea es que todos hayan sido votados o votadas, ¿no? Pues no quedará el que no quedará. Pero a la hora de explicarnos esta parte de cómo salen los plurinominales y quiénes entrarían, además de reducir el número de 500 a 300, ¿cuál es tu valoración de un planteamiento de esa naturaleza? Mira, yo creo que igual hay bastantes claroscuros en la iniciativa, cosas que incluso no, así como decía Federico, no queda claro algunas cosas, me parece que es parte de la discusión, está muy bien. En el tema de la reducción, o sea, en términos cuantitativos, o sea, yo creo que de 500 a 300 está bien y pueden ponerlo en 200 si quieren, o sea, el tema no es tanto la cantidad, o sea, sí tiene que ver porque eso implica presupuesto, gasto, ¿no? O sea, eso tiene que ver con una lógica de economía. Y la otra más bien tiene que ver con, recordemos cómo se generan los plurinominales justo como espacios en la LOPE, en la ley de 1978, para abrir espacios a las minorías, digamos, a los partidos políticos que no lograban, entre comillas, ganar un distrito completo, digamos, ganarlo con el 50% más uno, y por el resto de la cantidad de votos que obtenían, se les asignaba un espacio partidista. Así se permitió entrar al PSUM, al Partido Comunista de México, así llegó Pablo Gómez en su primera, cuando fue la primera vez diputado, así llegó también Rosario Ibarra de Piedra, por estos tantos, digamos, estos restos de tantos de votaciones, sin que necesariamente ganaran un distrito directo. ¿Por qué? Un distrito, digamos, con mayoría, ¿no? Con 50 más 1. ¿Por qué? Porque eso permitió, digamos, una válvula de escape que se construyó desde el sistema priista monolítico y autoritario para que las oposiciones, los diferentes partidos de oposición tuvieran espacios o fueran teniendo ciertos espacios. Así entró el PAN también a Cámara de Diputados. Después ya fueron construyendo y ganando distritos. Me parece que el tema de la discusión es, en este momento, más allá de si son 500 o 300, se necesita todavía en el sistema político actual mexicano que se mantengan estas fórmulas para garantizar los espacios a los partidos de minoría que no logren tener una votación ganada en un distrito directamente. Esa es pregunta. Digo, yo no tengo tampoco la respuesta. ¿Se necesita todavía esos mecanismos para garantizar esa pluralidad o el sistema político mexicano ha llegado a tal madurez o a tal nivel en donde no se necesita salvaguardar estos espacios para estas fuerzas políticas que no logren tener una votación, una mayoría, digamos, directa en un distrito? Esa es una de las preguntas. Si en la lógica de Morena o en la lógica de quienes están presentando la iniciativa no necesitamos a esos grupos que representen, sino solo aquellos que logren el voto directo, me parece que, insisto, no estoy calificando, está bien. Si esa es su posición, está bien, pero entonces habría que discutir mucho más a fondo, digamos,
el que si dejamos esa fórmula de ingreso de minorías, de partidos minoritarios que no alcancen una votación directa, aquí lo que estarían, entiendo yo, en la representación, en las fórmulas que están presentando en la iniciativa, se va a repartir la votación, incluyendo ahora aquellos partidos que no logren ganar, digamos, los distritos, sino que se va a repartir la votación. Tienes listas de candidatos y en función de los votos se van asignando. Si esa es una fórmula para garantizar que entren los partidos, digamos, que tienen mayor presencia, el PAN, Morena, el PRI, pensando, no, PRI tiene bastante menor presencia, pero digamos en esos tres de mayor presencia, y eso va a permitir que el tanto mayor y el resto de los votos se repartan también con representación hacia los otros partidos. Insisto, es pregunta porque a mí no me queda claro en la fórmula cómo está. Si eso permite que estos otros partidos también ingresen por voto directo, a mí me parecería que entonces la fórmula recupera el mantener estos espacios para que haya pluralidad y no solo se repartan entre los 2 o 3 partidos con mayor presencia electoral, garantizaría la representación también y la posibilidad de que entren esos otros grupos por voto directo, estos otros partidos por voto directo, en tanto de la capacidad de votación que hayan obtenido. Insisto, si fuese así la fórmula, porque a mí no me queda claro tampoco cómo está el tema de las listas y cómo va a ser la votación y la repartición del tanto menor y el tanto mayor, que además son lenguajes, ¿no? ¿Eso dónde está? En la Constitución, en una propuesta, hay una de las propuestas que viene ahí donde dice que el tanto mayor y se reparte el tanto menor. A ver, y la no, a ver, pero esa es la segunda fórmula. A ver, de hecho, esa es una de las partes más sencillitas de la propuesta. Uno de los puntos, en resumen, de la propuesta de reforma es que ya no hay plurinominales, pero el otro punto es que se cambia el sistema de elección. Entonces, si queremos aclarar las cosas, tal vez habría que haber dicho, ya no hay plurinominales y ya no hay mayoría relativa. ¿Sí? Ya no hay ninguno de los dos. Antes no teníamos 2 tipos de diputados, ahora ya no hay ninguno. Esa es la propuesta. Entonces, ¿cuál es el nuevo sistema de elecciones? Bien sencillito. En cada estado hay una lista de todos los posibles candidatos y las listas se organizan por partido, pero también hay una lista de independientes, porque también puede haber candidatos independientes. Y entonces va 1, 2, 3 hasta el número total. Es posible, teóricamente, que algún partido gane el 100% de la votación. Teóricamente sí, en la práctica nunca. Nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer, la Ciudad de México tiene, bueno, uso un número redondo, 40 diputados federales. Si me voy con los resultados últimos, Morena tiene, solo Morena, 35% de la votación. Entonces, de los 40, le toca el 35%. El PAN tiene 20% de la votación, pues le toca el 20% de la lista. ¿Me explico? Es completamente proporcional. Por lo tanto, están perfectamente cuidados los derechos de las minorías. Al contrario, tienen más representación que la que hubieran tenido antes, porque las minorías, en los 300 que eran de mayoría relativa, nunca entraban, nunca, la minoría. Incluso ya después de la transición, o sea, hay distritos actualmente en los que siempre gana la izquierda y distritos donde siempre gana la derecha. Y entonces la minoría siempre se queda fuera. Lo que está diciendo David es una segunda parte del sistema de listas, porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando no nos coinciden los porcentajes? Porque no puedes partir un ser humano, ¿verdad? Ni poner 2 personas en un mismo asiento. Esa es la cuestión de los tantos mayores y tantos menores. Pero la regla básica es el que tiene más votos y el ideal es el porcentaje que tuviste de votación es el porcentaje que tienes. Entonces, como nadie va a tener 100% y la minoría puede llegar a tener 2%, en un distrito, en un estado en el que haya 40, pues por lo menos va a tener esa minoría de 2% un diputado, que no la habría tenido si hubiera sido de mayoría, y probablemente tampoco la habría tenido en el sistema plurinominal, porque el plurinominal también se estaba repartiendo ya nada más entre los partidos grandes. Entonces, realmente es una reforma mucho más sencilla. Lo que le da terror a la gente
es que con un sistema de representación pura, los partidos extremistas, que es lo que está pasando hoy en día en Europa, podrían de pronto ganar, porque pues, representan a alguien, ¿verdad? Pero esto se arregla porque no tienes un solo distrito en todo el país, tienes 32 distritos. Y yo me puedo imaginar que en Guanajuato y Aguascalientes la mayoría normalmente va a estar en el PAN, pero vas a tener representadas a las minorías de izquierda de Morena. Y viceversa, en Tabasco vas a tener una mayoría de Morena y vas a tener representados al PAN. Y eso es lo que va a equilibrar la representación nacional. Esa es la propuesta. Y nada más un detalle, cuando decimos diputados de mayoría, no es mitad más uno, ¿eh? Ese es el problema de los distritos de mayoría actuales. Es el que tenga un voto más. Entonces, si tú tienes dispersa la votación, tú puedes tener un diputado que representa solo a la quinta parte de la población. ¿Por qué? Porque tuvo un voto más. Y esa es la parte injusta. Entonces, no es mitad más uno. Ya, gracias Federico. Pues sí, se quitan los 5 distritos y se ponen 32. Así que bueno, es todo un tema que ha generado en realidad bastante... 300 distritos y 5 circunscripciones. Perdón, las circunscripciones. Exacto. Que dejan de ser las 5 circunscripciones y serían 32, una por estado, y ya no habría ahí diputados o diputadas que de pronto representan a 3 o 4 estados y nadie los conoce. Exacto. Se tendría que hacer por estado, perdón, por estado, y nada más para abundar en lo que decía Federico, si nos ayuda a aclarar, en la lógica al desaparecer los distritos, es pregunta igual, al desaparecer los distritos electorales, las listas de candidaturas serían por lista por estado, o sea, por entidad federativa. Sí. Y luego entonces, digamos, un poco el tema de, o sea, hoy no es que haya rendición de cuentas necesariamente, pero medianamente en tu distrito, pues identificas quién es el diputado o tu diputado. Y lo centro en Cámara de Diputados, digamos, porque es más fácil, ¿no? Digamos, de manejar la claridad. Tienes identificado quién corresponde a tu distrito. En la lógica de las listas, no hay un distrito asignado a mi distrito que vivo en la Portales, sino que la lista, o sea, mis diputados son todos los de la lista, ¿no? En esa lógica, mi pregunta igual es como, ¿eso en qué fortalece el ejercicio de rendición de cuentas, ciudadanía, participación? Porque al final yo no tengo un diputada directa, sino 40 que están en la lista que entraron. Es pregunta igual como para tener el tema de la discusión. A ver, déjenme leer algunos de los comentarios de la audiencia que dice Muga 777, propongo que los plurinominales sean especialistas de acuerdo al tema y no un plurinominal por 3 años, nos ahorraríamos asesores. Marco Sánchez, ya hay una iniciativa sobre cómo elegir al fiscal, que no mande la terna el presidente, pero ahí está congelada. Marco Sánchez, el problema está en los partidos, ellos eligen el menú y nosotros algo del menú. Y mi cisterna Mayra Ledesma dice, hay que leer el artículo de Alejandro Saldaña que se incluya la segunda vuelta para los presidenciables en la reforma electoral. Está haciendo comercial, Mayra. Sí, está haciendo comercial. Ana María BC, siempre que los oigo me siento en una junta escolar. La directora propone y empieza el round, los que sí, los que sí, los que no, y ganarán los mejores argumentos, no lo que realmente será para bien de la escuela. David Peña, dice Gabriel García Suárez, olvida que desaparecen los distritos y todos son de mayoría proporcional. Gabriel García Suárez, el quit está en las listas, los partidos las elaborarán a su antojo, se harán aleatoriamente o se podrá considerar la intención del voto por el candidato y no solo por el partido. Nora Brie pregunta, ¿cómo garantizarán que no habrá mano negra en el voto electrónico en caso de decidirse? Y segunda pregunta dice, el voto nulo debería ser voto válido, pues significa rechazo a todos los candidatos. De sumar cierto porcentaje, va de nuevo la elección con nuevos candidatos.
¿Qué opinas, Federico, sobre este planteamiento que hace Alejandro, que precisamente lo iba a comentar, sobre esto que a Alejandro le extrañaba? Dice, bueno, yo extrañé que no viniera la propuesta de una segunda vuelta. A ver, el problema es que lo que esta reforma está proponiendo cambiar es el sistema de elección del Congreso. Y la segunda vuelta es una institución clásica para el Ejecutivo. Y honestamente yo no estoy seguro de que las segundas vueltas sean buenas. Porque las segundas vueltas siempre perjudican a los partidos de izquierda, siempre, porque reconcentran el voto conservador que siempre también existe en las sociedades. Ahora, ¿por qué no está la segunda vuelta? Ojo, Francia tiene segunda vuelta en el legislativo, o sea, se hacen las elecciones, se hace la repartija, y cuando las cosas no, cuando en los distritos, porque todavía tienen distritos, no hay una mayoría, que es lo que decía David ahorita, o sea, para que se haga mitad más uno, hay una segunda vuelta. Y entonces sí tienes diputados que vienen con la mitad más uno de sus electores. Pero otra vez, en los distritos lo que va a pasar es esto que les digo. La gente en la segunda vuelta va y vota por su segunda mejor opción o para que no llegue el monstruo, que fue lo que hicieron los franceses. Ahora, para que no llegue Le Pen, entonces, aunque me caiga terriblemente mal Macron, apoyo a Macron. Y la injusticia de las segundas vueltas es el tercero. O sea, piensen ustedes que Mélenchon, que es la izquierda más firme y clara, se quedó fuera por un punto y entonces ya sus votantes ni siquiera juegan o tienen que tragar el sapo de apoyar a Macron con el que han estado peleando todo el tiempo. Bueno, entonces yo creo que la segunda vuelta no entra porque esta reforma va hacia el legislativo. Y a mí me parece interesante que sigamos, y eso sí habría que hacer una crítica. El país no va a regresar a tener mayorías priistas, nunca. Pues, por más que acusen a López Obrador de restaurar los años 70 en México, no es cierto. O sea, Morena no se parece ni de lejos a el consenso autoritario gigante de 80-90% de la población, porque nos puede doler, pero las elecciones de los años 50, 60, incluso la de los 40, se ganaron. Las ciudades eran anomalías. La mayoría de los votantes por el pacto corporativo social votaban por el partido oficial. Eso no es posible que pase ya. Pero entonces vamos a estar condenados a tener un presidente que casi siempre va a tener menos de la mitad de la votación. Lo que ocurrió en 2018 con López Obrador es muy poco probable que se repita. Y entonces, lo que Alejandro tiene toda la razón, no es tanto el tema de la segunda vuelta. El problema es que no estamos discutiendo cómo elegir al presidente. Y sí es un problema. Ya, pues es todo un tema y ya estaremos entrevistando en esta semana también a Alejandro también para que nos coloque ahí los ángulos y las miradas. Si te parece, David, salvo que tengas algo más que añadir, pasamos al siguiente tema antes de que se nos acabe el tiempo. Y es esto que estabas proponiendo sobre precisamente pues el tema de la inconstitucionalidad de lo que ya se conoce como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT. ¿Qué decir? Porque nos decías, pues esto pues nos pasó de noche, andábamos pues en mil temas y particularmente pasó lo de la ley minera, la reforma eléctrica y luego esta propuesta. Y de pronto esta propuesta de la reforma electoral, que es un montonal de información, y esto pasó de noche. ¿Cuál es la dimensión que le estás dando precisamente a esta inconstitucionalidad del PENAUT? Y además, pues decir, bueno, hay una parte que sí nos beneficia, pero otra que no nos beneficia. ¿Cuál es el ángulo que tienes ahí, David? Mira, recordemos brevemente que el año pasado se presentó una reforma que se aprobó en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores a la Ley de Telecomunicaciones, en donde se establecía la posibilidad para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones integrara lo que se llamó el padrón, y lo leo, Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En ese momento se justificó como una de las medidas para
tener mejor control sobre las redes de telefonía, control en términos de registros de datos, para tener mejor registro, más claridad en registro de los datos de los teléfonos, como una medida justo para inhibir la comisión de los delitos, tanto de robo de telefonía celular como la utilización de telefonía, de aparatos de telefonía celular para la comisión de delitos, ¿no? Extorsión, secuestro, tal. Uno de los grandes temas que se discutió en ese momento y que lo discutimos acá en esta mesa, incluso me puse a rastrear el fin de semana, pero no encontré el programa donde discutimos aquí la propuesta de iniciativa, ya que se había aprobado, no me acuerdo si fue antes de la iniciativa que se había aprobado, y cuando todavía me permitían hacer apuestas en este bonito espacio, había apostado a que se iba a declarar inconstitucional, y decía y con yo... el nuevo look se le quitan esos No, manes. no, lo quejoso, lo quejumbroso. Sí. No. Además, se me olvidó mencionar los audífonos y todo. No, eso sí ya los traía desde antes, nomás es parte del look. Bueno, aquí habíamos señalado en este espacio justo que la propuesta como estaba planteada era notoriamente inconstitucional. Y entonces incluso yo aquí decía en el espacio, no me acuerdo cómo estaba la discusión, pero decía, eso lo va a declarar la Corte Inconstitucional de cajón, o sea, no hay forma de que lo mantenga. Y tal cual así sucedió. ¿Y a qué voy en términos de la reflexión? Uno, primero es importante salvaguardar los registros telefónicos, los datos personales, incluso datos biométricos, porque ahora los teléfonos tienen reconocimiento facial, reconocimiento de huella, que esos registros también iban a estar en propiedad o en posesión de la autoridad a partir de esta propuesta del padrón de usuarios de telefonía. Era importante que no pasara, es decir, esta decisión de la Corte me parece muy importante, no solo porque con esto lo que buscas precisamente es evitar, desde mi particular punto de vista, coincido con la Corte, evitar una intromisión o un registro excesivo por parte de la autoridad en términos de los datos personales, de los datos biométricos, en cuanto al registro del padrón de usuarios de telefonía. Eso me parece que es muy importante, el acotamiento que hace la Corte. Fueron 9 votos los que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad, más bien declararon la inconstitucionalidad del registro. No, escuché la argumentación de la ministra, Norma Lucía Piña, y dijo, el maxi abogado David Peña nos lo señaló. Casi me citó, casi me citó. Pero incluso declaran también que las facultades que le confieren al IFT no eran facultades que le estaban conferidas al IFT, es decir, sin meternos al análisis, ¿cuál es el punto? Que decisiones como esta, en términos legislativos, están sujetas a este control de verificación constitucional. En el caso de la Corte, insisto, me parece muy importante la decisión, no puede haber este padrón único como estaba contemplado desde la presidencia, presidencia no, Morena en realidad, porque lo votó Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con la mayoría era una reforma secundaria, entonces no necesitaban mayoría de 2/3 partes, sino una mayoría simple. Se votó, se aprobó. Fue muy cuestionada la reforma, y hoy, bueno, la Corte la declara inconstitucional. Y mi segunda pregunta sería más bien, ¿ha tenido un impacto real el funcionamiento de ese padrón en la forma en la que haya funcionado este año, porque fue una reforma del año pasado, ha tenido algún impacto en términos de investigación criminal, reducción delictiva, procesamiento o reducción de casos de extorsión, de secuestro? Desde mi lógica y viendo las estadísticas, no. Entonces, es una propuesta que pudo haber tenido un buen sentido, un buen origen, que estaba desde el origen, mi particular punto de vista, que está mal planteada en visión de constitucionalidad, como lo declaró la Corte, pero que además es una medida que no tuvo efectos en el impacto a lo que se buscaba, que era la reducción del índice delictivo. Entonces, sí me parece importante, se queda un vacío ahí, justo porque hay el registro, pero no con las características que estaban señaladas en la reforma. Entonces, se queda un registro anterior. ¿Se acuerdan que cuando hubo un momento, un tiempo, en el que comprabas un teléfono y te hacían llenar una ficha, unos datos, en donde tú tenías que registrar tus datos, sus fichas, y eso bajo protesta, a decir verdad, era lo que se iba al registro? Se regresa ese momento al registro. Creo que es momento de presentar otra iniciativa, atendiendo las consideraciones que hace la Corte. Sí es importante tener un mayor mecanismo de control sobre la telefonía celular, pero no con las características que estuvo presentada y que, bueno, ya fue declarada inconstitucional. Y entonces,
Hay que ver también qué pasa con los datos, y eso es importante, y termino, qué pasa con los datos que sí se incluyeron y que sí se lograron registrar en el padrón durante este año, la gente que adquirió la telefonía móvil, qué pasa con esos datos al ser declarada inconstitucional, se regresan los datos, se los queda el IFT, se le pasa al INAI para que haga el procesamiento de datos personales, es un poco ahí la duda, qué pasa ahora con todos esos datos que quedaron, que puede ser una cantidad menor de datos, pero al final son cientos o miles de personas que sí dieron sus datos conforme a la ley y que, bueno, ahora con la declaratoria de inconstitucional, pues no sabemos qué va a pasar con esos datos. Gracias, mi querido David. Federico, ¿cuál es tu valoración también sobre este planteamiento y esta declaración de la Suprema Corte de Justicia del fallo de declarar la inconstitucionalidad? Hemos visto, y también lo hablamos en su momento, pues que además de que es difícil controlar qué tanto nos están tomando los datos, porque ya vemos también en los bancos, ¿no? En los bancos, pues ya, no sé si en todos, pero por lo menos ya he visto que en Banorte, en Bancomer, pues ya te piden también tus huellas y ya tienen ahí muchísima información. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Bueno, mira, primero opino sobre lo último que dijiste. Esas requisiciones de datos, ese levantar datos en múltiples lugares, ya está regulado y ya está protegido. Y de hecho tenemos el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a Información, es también la institución que protege datos personales. Atención, no es que el INAI tenga una superpolicía cibernética que está vigilando dónde quedó la huella que le diste a Bancomer. No. Las instituciones que te piden tus datos le avisan al INAI y te avisan a ti que tienen un sistema y tú puedes acceder al sistema y son documentos largos, increíblemente difíciles de entender, pero están ahí. Si alguien, el problema de ese sistema es que solamente nos vamos a dar cuenta que algo falló cuando falle. Y entonces, si tú descubres que tus datos andan por donde no deben, te quejas y el sistema sirve para ver quién dentro del banco no hizo todo el procedimiento de protección que ya estaba previsto, ¿sí? Ahora, el INAI tiene el trabajo de revisar que esos sistemas de protección sean fuertes. Ahora, nótese que todo lo que acabo de decir tiene que ver con el INAI. ¿Qué tiene que ver con esto el IFETEL? Y esa es mi opinión sobre el registro que la Corte acaba de declarar inconstitucional. Hay algo malo intrínsecamente en darle a una burocracia especializada en otra cosa trabajos que no son de su competencia natural burocrática. O sea, los legisladores pueden crearle competencia a las instituciones, pero tendrían que acordarse que los burócratas se han especializado ya en algo. Entonces, el IFETEL es un aparato que viene desde hace mucho tiempo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y da concesiones. Y su burocracia es muy experta en discutir cómo son los fierros de las telecomunicaciones. O sea, por dónde van los cables, cómo se utilizan las ondas hertzianas, todas esas cosas. No son especialistas en proteger datos de nadie. Entonces, darles a ellos ese padrón no me parece a mí que sea una cosa muy razonable. Ahora, lo bueno, y concluyo con esto, es que la Corte está vigilante y la Corte encontró que las seguridades que se le daban a los ciudadanos en ese padrón no aguantaban y por lo tanto lo declaran inconstitucional. Ojo, por 9, ¿sí? Declararon la inconstitucionalidad completita, lo cual significa que la Corte está deliberando cada caso y en ese caso nos protegió. Ojo, no es la primera vez que echan atrás un padrón. David seguramente tiene más claros los datos, pero los últimos 20 años, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han estado tratando de hacer registros, pero los hacen con muy baja protección para la ciudadanía y la Corte se los tumba. Entonces, yo creo que es una buena decisión y ojalá haya una mejor organización del asunto, porque el tema sí es relevante. Gracias, Federico. Dice Karina González Treviño, Chas, pues mi sister trabaja en la judicatura y de hecho es gracias a ese padrón y el rastreo de comunicaciones
se han encontrado a personas secuestradas. Quizás el problema no es el padrón. Oliver Oli dice, las aplicaciones de préstamo son un gran problema, te extorsionan con tus datos personales y nadie regula esto, son empresas chinas que hacen lo que quieren con los datos. Israel Torres, los salarios en el gobierno ya eran muy bajos para contar expertos en ciberseguridad del nivel necesario. No me quiero imaginar con la política de austeridad. Dice Cristina Cabrera, el PRI tomó esos datos porque toda mi familia y yo aparecimos como afiliados al PRI. Ups. Dice Evangelina Martínez González, con esta propuesta de reforma electoral, los candidatos electos seguirán brincando a otro partido sin que les importe el partido por el que llegaron. Perdón, ese es del otro dato. Dice Marco Sánchez, el SAT también recaba datos biométricos para la firma electrónica. Marco Sánchez, ¿cuáles son los datos biométricos? ¿Hay una lista? En fin, son varios de los comentarios de la audiencia. Mi querido David Peña, ¿con qué estaría cerrando también como una reflexión final también sobre estos datos, sobre este tema? Bien, yo creo que el tema del debate que se dio en la Corte fue interesante, insisto, en la lógica de cómo salvaguardar, digamos, los derechos de las personas, porque el tema del PANAUT ahora, que Federico decía en los antecedentes, se llamaba RENAUT antes, ¿no? Que era Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, ahora es Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, digamos, es lo mismo. Ya se había intentado en varias ocasiones, y me parece que ahí sí ha salido bien, digamos, la Corte, creo que esta es la tercera ocasión ya que lo tumba, independientemente del partido que lo presente y del gobierno que sea, porque sí tiene una lógica de protección de datos. Lo del padrón era concentrar los datos biométricos, que alguien preguntaba, sobre todo son la huella digital, el iris y el rostro, digamos, los rasgos faciales, en un solo registro, concentrar todos esos datos en un solo registro, en un solo base de datos, por así llamarlo, que esa base de datos estuviera a cargo del IFT y que esta autoridad fuera la que concentrara la información y tuviera ahí la disposición si alguna fiscalía pudiera buscar, digamos, la información o requerir la información. ¿Cuál es el tema? Que nosotros no estamos diciendo que no se necesite un registro de esa naturaleza. El tema es que la Corte dice, la lógica en la que lo están planteando es inconstitucional. No tienes resguardo de datos, no tienes protección de datos, es invasivo hacia los derechos de las personas y por lo tanto, pues, vuélvelo a proponer. Por eso yo decía, se abre la oportunidad, y yo sí me sumaría que se abre una oportunidad para volver a presentar un registro o un padrón o el nombre que le quieran poner, que sea acorde con los estándares constitucionales de protección de datos, de los datos biométricos, y que no necesariamente todo esté concentrado en una sola base de datos. Recordemos que el propio padrón electoral ya se ha vendido, o se vendía, ¿no? Todos los datos del padrón electoral. No hay tampoco una confianza, una salvaguarda de dónde van a caer esos datos, todos tus datos personales, los datos biométricos. ¿Por qué? Porque ahora con los datos biométricos, literalmente, no solo pueden hackearte el celular, pueden hackearte la cuenta, pedir créditos, o sea, es sumamente peligroso que esos datos puedan estar, digamos, o pueden caer en manos equivocadas. Entonces cierro nada más la reflexión. Fue interesante lo que discutió la Corte, qué bueno que lo resolvió en ese sentido, abre la oportunidad para corregir y sobre todo que se tenga también la oportunidad de escuchar en los momentos de los procesos legislativos, y lo vinculo con el tema anterior. Se ha anunciado que va a haber un parlamento abierto para la discusión de la reforma electoral. Qué bueno que va a haber el proceso, qué bueno que se van a escuchar diferentes voces, y en otras ocasiones no se ha tenido la apertura, digamos, en el Congreso de la Unión para escuchar las otras voces que puedan presentar o cuestionar lo que se está presentando en términos legislativos. Aquí me parece importante que se va a abrir esta discusión. La discusión de la reforma eléctrica, perdón por mezclar tantos temas, en la discusión del Parlamento abierto a mí me pareció muy interesante, muy interesante. Al final no se recuperó nada del Parlamento para modificar el dictamen, o muy poquitito se modificó, pero la apertura que se tenga me parece que es interesante en términos de discusión, justo para evitar
que podamos caer o que podamos incurrir en estos vicios de constitucionalidad como los que estamos viendo ahora en el PAN. En este caso es reforma electoral constitucional, pero bueno, de todas maneras hay una discusión muy interesante que dar, ¿no? Serían, en ese sentido, escuchar sobre todo las voces que alertan, de especialistas, de técnicos, especialistas que te alerten cuáles son los posibles riesgos, en este caso concreto, vincular los dos temas de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, justo pues para mejorarla, cambiarla, pero tener la apertura de no solo tener un posicionamiento dogmático, ideológico, es decir, esta es mi visión y esta es la que se tiene que pasar. Creo que la discusión en sí mismo es interesante, sin dejar de lado otros temas, sin perder la vista de otros temas que están igual de importantes, para seguir la discusión. Gracias, David. Federico Anaya, ¿con qué cierras este tema? Yo solamente recomendaría a quienes nos escuchan que estemos pendientes, porque estos 2 años que vienen van a estar muy interesantes en términos de debates generales. Recordemos que Presidencia de la República anunció que no solamente iba a presentar esta reforma en materia electoral, sino también una propuesta de reforma en materia de en dónde debe estar adscrito la Guardia Nacional, si en la Secretaría de Seguridad Pública o en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso, otra vez, es una reforma constitucional que lo más seguro es que no pueda pasar, pero también es un tema como este que hay que discutir con profundidad, porque yo sigo sin encontrar un maestro de Derecho Administrativo que me explique por qué hay una Secretaría que se llama de la Defensa Nacional, pero por otro lado hay una Secretaría de Marina y no hay una Secretaría de Fuerza Aérea, por ejemplo. Y tampoco nadie ha podido explicar por qué no hemos evolucionado a tener titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional civiles. Entonces, el gran tema de lo civil-militar va a volverse a discutir otra vez en esta misma circunstancia de no tener mayorías, pero hay que discutir el tema. Y hay otra reforma constitucional anunciada que también en algún momento va a llegar al Congreso Federal, que es la reforma en materia indígena. Entonces, estos años son años de posicionamiento ideológico. Y luego la palabra ideología es mal vista y mal usada, pero es una cosa bien importante para clarificar cuáles son las plataformas de las opciones electorales que se tienen. Una democracia sin alternativas no es democracia. Nos lo han repetido muchas mujeres y muchos hombres durante años. Bueno, empecemos a discutir las alternativas. Y lo malo es que es en todos los temas, porque todos son urgentes e importantes. Ya, gracias, Federico. Perdón que les tomo unos minutitos más, aprovechando que son los Maxi Abogados, y que aquí tenemos ahorita a nuestro queridísimo David, que ha trabajado en estos temas penales a veces muy complejos. David, nada más quisiera aprovechar que estás por acá, y Federico ahorita también si puede complementar sobre el caso de Devani, que le hemos seguido dando seguimiento. Tenemos un video donde aparece el coordinador médico forense de la Fiscalía de Nuevo León, donde termina haciendo unas declaraciones bastante extrañas. El fiscal también termina haciendo, ese sí, otras que no le entendí nada. Y parece ser que el caso de Devani pues lo están llevando ya a que pues realmente se cayó, se pegó en la cabeza. No, dicen que no hay manera de identificar cuándo murió, ni cuál fue el objeto que le golpeó en la cabeza con el que perdió la vida. Pero antes, previo a eso, está este coordinador médico forense que hace este tipo de declaración, y me gustaría escuchar el análisis de ambos. Vamos a ver este video, por favor, Leonardo. Fue muy precisa, ¿verdad?, de la causa de la muerte, pero a tu pregunta de que si ya iba muerta, obviamente por el lugar y lo encontramos, ¿verdad?, la muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. ¿Okay? ¿Tenía agua en los pulmones? No. ¿Cómo es posible esto que si cayó viva no se ahogara?
porque se paró. Y no sé la altura, si usted sepa cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros. 90 centímetros de agua. Sí. Sí, bueno. Hay muchas hipótesis que tendremos que irlas cerrando con la prueba científica. No podemos descartar nada. Muchas hipótesis de que cayó viva y una de ellas es que no, cuando se sumerge, estaba para nosotros ya muerta cuando se sumerge. Por eso la línea de investigación está abierta. No podemos descartar cualquier otra. Tenemos ahorita lo mismo que ustedes vieron, es lo que tenemos, más otros datos que recolectamos. La autopsia es muy relevante para nosotros y ver el motivo por cómo el momento de cuando falleció para determinar si estuvo todavía viva en la cisterna y luego cómo caía el agua. O sea, habría que verlo, como puede haber otras hipótesis, o sea, muy distintas. Entonces, por eso hay que estarlo. No sé si quieras comentar alguna cosa. Pues no sé si hay algo que yo no estoy entendiendo, David, Federico, pero esto otro que les comentaba es porque ya entrevistaron también a una fiscal de la Fiscalía de Nuevo León y dice, para complementar lo que estos personajes intentan decir, particularmente el fiscal, que no le entendí nada, es que dicen, no hay manera de comprobar qué día murió y no hay manera de comprobar qué es lo que la golpeó en la cabeza. ¿Cuál es tu valoración, David, que te ha tocado pues llevar un montonal de casos con un planteamiento de esta naturaleza que me parece que ya no tiene ni pies ni cabeza? Creo que la forma en la que está respondiendo la Fiscalía de Nuevo León lamentablemente, es muy usual en este tipo de casos. Y digo lamentablemente porque no debería ser así. Por eso yo colocaba hace una hora la necesidad de hacer la discusión sobre el tema de procuración de justicia, el tema de las fiscalías, los fiscales. Yo creo que aquí, mira, lo que está presentando nada más en inconsistencias o en incongruencias. Primero es, ya son las 11 de la mañana, ya puedo abogadilizarme. Hay un término que se llama cronotanatodiagnóstico, que es para determinar cuál es el periodo de muerte, en qué periodo ocurrió la muerte. A mayor especificidad del cronotanatodiagnóstico te permite determinar en qué momento ocurrió la muerte. Esto es que si tú tienes un crono, para ajustarlo, ¿no? Un crono que tengas entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, te permite determinar quién o quiénes o en qué entorno ocurrieron esas 3 horas. O sea, ¿qué pasó en esas 3 horas? Si tú tienes un crono de 17 horas, pues es muchísimo más amplio el margen de no saber en qué momento ocurrió la muerte. Y si no tienes un cronotanatodiagnóstico determinado, como lo está diciendo la Fiscalía, pues prácticamente ella pudo haber fallecido entre el último momento que se tiene al registro en el video, a las 5:30 de la mañana del día que desaparece, hasta el día que le encontraron el cuerpo. O sea, ese margen de 13 días, en cualquier momento pudo haber fallecido. ¿Qué te da, digamos, la complejidad de que si no tienes la certeza de una mediana temporalidad, pues son 13 días en los que pudo haber muerto? ¿Qué implica? ¿Que ella pudo haber fallecido el mismo día en el que ocurrieron los hechos? Sí, pero pudo haber fallecido un día después o 7 días después. El que no aparezca en los videos después de ese momento no implica que ella murió en ese momento, que me parece la premisa más absurda que está teniendo la Fiscalía. Dicen, como no aparece ningún otro video después de las 5:30, luego entonces, pues ahí en ese momento se cayó, ¿no? Se cayó y se quedó en la fosa. ¿Y a qué voy? En la lógica de la analogía.
Lo que pasó, por ejemplo, con Digna Ochoa fue, como no pudimos determinar que hubiera alguien que la hubiera matado, luego entonces se suicidó. Y es aquí un poco parecido a lo que está pasando con Devani. Como no sabemos si alguien la mató, como no tenemos videos, como no tenemos pruebas de que alguien la mató, luego entonces, pues ella se cayó. En esa misma lógica. ¿A qué va, digamos, o hacia dónde va dirigida la investigación? Precisamente sustentándose la propia fiscalía en las debilidades, en las deficiencias de su propia investigación, construyen una versión. Construyen esta versión que ahora pretenden hacer pasar como cierta sobre el accidente de Devani. Lo de la telefonía celular igual, se dice que se había aparecido el teléfono en otro lugar, luego se dijo que no, que sí apareció en ese mismo lugar. Luego la información del forense que dice, bueno, ella se paró del lugar que tenía 90 centímetros, no hay ninguna huella de que haya querido salir del lugar, no hay ningún grito, no hay ningún pedido de auxilio, no hay... La otra es ya el último término médico forense que se llama la dosimasia pulmonar, que es cuando te ingresa el agua en los pulmones, precisamente para verificar si esta persona murió ahogada o asfixiada digamos, por la ingesta del agua, ¿no? Lo que dice, digamos, la ingesta del agua en vías respiratorias, ¿no? En vías aéreas superiores. Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? No, o sea, se cayó, se pegó, pero el agua le llegaba a 90 centímetros y entonces por eso, pues no, no pudo salir en una lógica criminalística absurda, insisto. Si ella tenía 90 centímetros de altura, el agua, pues podría haber incluso sobrevivido ese día o esa madrugada, si es que fue así, a la noche, ¿no? O al día siguiente, eran las 5:30 de la mañana. O sea, podía haber gritado a las 7 de la mañana, cuando escucha ruido, cuando escucha, es decir, esa versión de que en ese momento ella cayó, se golpeó y se murió, insisto, verificándola junto con la ausencia de dosimasia pulmonar, o que no tiene esta verificación del agua en los pulmones, sí me haría presumir, a mí, cuando menos presumir, que el momento en el que ella fue arrojada en ese lugar iba sin vida. Por eso ya no respira, no se ingresa, digamos, el agua a las vías aéreas superiores, no presenta agua en los pulmones y sí presenta una fractura cráneoencefálica que pudo haber recibido o que se la pudo haber dado a alguien más externamente a la cisterna y simplemente dejar el cuerpo ahí. Todas esas preguntas nada más son sobre estos minutito que presentaste, mi querido Ernesto, y sobre lo que dice el fiscal es un discurso igual lamentable. Siguen todas las líneas abiertas, pero pues lo que sabemos es que hasta ahí llegó hasta ese momento y no tenemos ningún otro video. Luego entonces, pues ella se cayó, se pegó en la cabeza y quedó muerta prácticamente el mismo día. 13 días después la encontraron, a pesar de que habían hecho cateos en el lugar, investigaciones en el lugar, forenses en el lugar, binomios caninos, es decir, perros buscando, que nadie la encontró hasta 13 días después. Insisto, esto que dices tú, Ernesto, ya no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, lamentablemente está ahí todavía la familia de Devani, desde luego exigiendo justicia, y bueno, pues la sociedad que no sabemos realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Gracias, mi querido David. Federico, así brevemente, ¿tú con qué cerrarías con esto que viste? Una ocasión, solo con lo que vimos. El Ministerio Público, la gente del Ministerio Público específico, el primero que habló, contesta que no hay agua en los pulmones, aclara los 90 centímetros que nos acaba de decir David, pero ni explica, ni le dice a nadie la autopsia, cuánto tiempo nos dijo que estuvo el cuerpo en el agua. Ese dato tampoco nadie lo dice. Pero si no lo dijo el técnico o el más técnico de esa mesa, si no tenía agua en los pulmones, pues entonces significa que por lo menos una de las líneas de investigación ya se cerró, ¿verdad? Inmediatamente después su jefe, que es el fiscal general, dice que todas están abiertas. Están locos. O sea, ni siquiera prepararon bien su conferencia de prensa, porque ahí hay una contradicción directa. Tú no puedes decir, no se ahogó, y luego decir, todas están abiertas. Pues no. Claro. Es un detalle nada más de anécdota. El fiscal general de Nuevo León, toda su carrera era un civilista, o sea, es un especialista en hacer contratos.
O sea, no me extraña que no tenga idea de cómo explicar esto. Digo, son desesperantes las dosinometrías pleurales y cosas así. Y la cronotadiagnóstico y la Cronotanatodiagnóstico pulmonar y no, bueno. Pero es obvio que el señor no los conoce tampoco. O sea, sí. es terrible, punto. Sí, muy bueno. Yo nada más cierro, me despido de ustedes pasando otra vez este video, Leonardo, porque hay otro detalle que nada más lo voy a poner un pedacito de este video, de este mismo video, porque hay otra cosa que yo no tengo ni la más remota idea cómo sabe eso. Perdón, nada más, uno de los comentarios del chat que me parece interesante, nada más, perdón, Ernesto, decía, parece que los maxiabogados ya se están mimetizando. Federico con su camisa de cuadros y David con barba y lentes, dice, ya están haciendo una mimetización entre ambos dos, ¿verdad? Entonces, digo, nada más como dato de la mesa, ¿no? Muy bien, vamos a ver este video otra vez, Leonardo, y yo te digo ahorita dónde lo cortes, por favor. Fue muy precisa, ¿verdad? De la causa de la muerte, pero a tu pregunta de que si ya iba muerta, obviamente por el lugar y lo encontramos, ¿verdad? La muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. ¿Okay? ¿Tenía agua en los pulmones? No. ¿Cómo es posible esto que si cayó viva no se ahogara? Porque se paró y no sé la altura, si usted sepa cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros. 90 centímetros de agua. Sí. Sí. No tengo ni la más remota idea cómo sabe que Devani se paró. Exacto. Tal cual. Tal cual. Si dice que tiene 90 centímetros, ¿cómo sabe que se paró? No tengo ni la más remota idea, pero lo dice con mucha certeza el hombre, así que, bueno. Pues perdón, ya nada más para no abundar, pero la lógica de él es, si se hubiera golpeado o al momento de caer se golpea, se desmaya o queda inconsciente y cae en el agua, tendría agua en los pulmones. Sí. Porque entonces caes inconsciente o desmayada por el golpe, y tendría necesariamente agua en los pulmones. Y como no tiene agua en los pulmones, su inferencia es, se pegó, se cayó y se paró adentro de la cisterna. Y adentro de la cisterna se quedó parada, muerta, o sea, se quedó parada, muerta, así, se quedó parada, sin gritar, sin querer salir, sin nada, hasta que se murió. Así de absurdo es la conclusión. Oye, David, tú eres el experto, pero aparte a mí me saca otra duda esto. O sea, todo el mundo dice que tiene un golpe y le dicen al golpe en la cabeza de maneras muy elegantes, pero nunca terminan de explicar cuál fue la causa de la muerte y cómo afectó a la salud y a la vida de ella el golpe. Porque murió porque se desangró, o murió porque las funciones cerebrales empezaron a fallar después del golpe. ¿Qué nivel de inconsciencia tenía? O sea, todo eso no se explica, y yo entiendo que si hubo 2 autopsias, deberíamos tener por lo menos los detalles de ese golpe y cómo afectó la fisiología de ella, ¿no? Pero de eso nadie habla. Sí, pues increíble. Pues seguiremos dándole seguimiento a este caso, mis queridos maxi abogados. Y esta mimetizada que se andan echando ahí. Ya estamos conectados, cabrón. Sacatito para el conejo. Ya estamos, mira, los dos iguales. Bueno, un abrazote, gracias. Listo, abrazos, saludos a todos. Gracias.